Costa Picasso es de campana parroquial porque ha llenado esta sala para la presentación de su último libro. Yo no suelo leer, pero voy a tener que leer porque no traje mis anteojos para ver de lejos, de modo que trataré de saltear algunos pasajes para hacer más breve. Ustedes ya saben quién integra esta mesa, ¿cierto? La poeta Salma, que habla, y el broche de oro de la sesión, el cofrade Rolando Costa Picasso. El objetivo de la sesión de esta tarde, de esta reunión, es presentar la traducción del tomo con poemas y comentarios de Emily Dickinson. La obra de Emily Dickinson se ha construido en uno de los más notables surgimientos de la lírica occidental del siglo XIX. Su eclosión se dio con cierta rapidez impensada, y lo que era apenas un manojo de textos aparecidos espaciadamente en periódicos de su tiempo y algunos solo conocidos por inserción en epístolas personales, constituyeron sí una algo más de media docena de piezas, hasta que salió a la luz el caudal de más de 1700 poemas de alta calidad, cuando su hermana Vini descubrió en su habitación los 40 volúmenes encuadernados a mano que contenían poemas nunca publicados ni vistos por nadie. Tal vez existen todavía algunos dispersos en epistolografía personal. El avance incesante de su proyección y fama han ido creciendo hasta nuestros días entre las habituales descalificaciones y retacimientos críticos en un largo pero firme camino de afirmación. Se la ha estrechado en la crítica biografista, tan alicorta en miras como siempre. Se la ha sumido en la crítica psicoanalítica, más especiosa que clarificadora en general, sospechando en ella lesbianismo, vislumbrando ciertas manías, o imaginando un amante oculto y un largo etcétera, que siempre acompaña a todo aquello que no puede reducirse a definición estrecha y ponérsele títulos que lo puedan acomodar con comodidad en una estantería literaria. Lo que los italianos llaman fortuna literaria, estimo que ha tenido, la de Dickinson, 5 etapas, más o menos distinguibles. En un primer momento, de los 1862 a 1878, se dio el descubrimiento de una voz diferente, impar, manifiesta en una breve de poemas conocidos de Foucault, como dijimos, pocos inclusive con su firma, y los que se acusaban rasgos de novedad, de personalidad, pero no podía sospecharse la existencia de una poética como tal, porque la materia era aún exigua. El segundo momento, a la muerte de la poeta en 1886, será cuando Lavinia, hermana de la poeta, descubre los textos dichos. Poemas que no habían cerrado el circuito de la comunicación porque nunca alcanzaron la recepción de ningún lector. Estos textos podrían ser definidos con la linda expresión de Rabindranath Tagore, la música tácita de los pájaros dormidos. En esta etapa, de 1890 a 1937, tras el deslumbramiento del hallazgo de la rica beta, se inician las ediciones que van dando a luz los manuscritos con una letra que revela, acá me pongo en el grafólogo que soy, por la juxtaposición de las voces sin ninguna hilación de trazo, una capacidad de síntesis muy firme y al tiempo el poder de contención expresiva. A la vez, su respeto inquebrantable del margen derecho ratifica la clausura del universo materno en su vida. Recordemos su frase tremenda: nunca tuve una madre. Yo supongo que una madre es una persona a la que uno acude cuando está en problemas. Su letra muestra cierta voluntad de atisbo del adveniente, cierta perspicacia en eso, y su inclinación de estrógira, una apetencia por lo que se insinúa. En esta etapa, esto no está en los estudios de Emily Dickinson, está claro, sino en mis observaciones a propósito de la reproducción de manuscritos. En esta etapa se reafirma, además, que era ambidextra. Esto no es sino una imagen, pues cultivó la prosa epistolar, decía Milton, que los hombres tenían la derecha para la prosa y la izquierda para la poesía, que era la mano cordial. Las epístolas que escribió con la derecha, la otra con la izquierda. La tercera etapa, que comienza cuando los estudiosos fijan la letra de los poemas deturpados por la precipitación de los editores o por resguardar el noble oficio, como esto lo estima, que en realidad eran meros impresores, que han ordenado, entre comillas, o enmendado, entre comillas, evito hacer los gestos estos que se hacen en los congresos, ¿cierto? Tan ridículo desde todo punto de vista, el supuesto tembladeral de estas piezas. Quitaron las mayúsculas, suprimieron los guiones, simplificaron los exclamativos, repusieron los verbos supuestamente divididos, como hoy lo siguen imitando infieles traductores, y en fin,
Le enseñaron gramática y ortografía a la incivil muchacha de Hampshire que no supo respetar o desconocía la lógica del lenguaje. Estaralla de allanadores, de tabuladores rasos son los que igualan a los que exceden las medidas. Hijos de Procusto. La labor restauradora estuvo a cargo de Thomas Johnson, quien en 1955 dio a conocer los 3 tomos revisados con los poemas dickinsonianos. La tarea se afinará aún más en la edición de los poemas selectos de Franklin en el 91. Dije atrás tembladeral, y de alguna manera es la sensación que se tiene al avanzar por la tierra indefinida de su poema, porque una suerte de terreno en el que tanteamos con la planta interpretativa cada paso que damos, inseguros de la marcha. Esta es una forma de enriquecimiento textual. En esta etapa acuden los varones de la restauración textual, los fijadores del texto, primero ignorados por quienes cruzamos las líneas de la poesía, como siempre ocurre con los constructores de puentes. Ellos nos ofrecen el texto original en su doble acepción, el terreno real, a partir del cual edificamos y postulamos interpretaciones. Los peritos de la poesía dickinsoniana, como lo es Orlando Costa Picasso, señalan e insisten en la dificultad que presenta el abundante uso de todos los recursos que hemos dicho antes, mayúsculas, ortografía y demás. En rigor de verdad, debemos recordar que la ortografía y la puntuación obedecen a la lógica del idioma, pero pascalianamente sabemos que el corazón tiene razones que la razón no entiende, y debió decir el francés, y nos había ayudado mucho, el sentimiento tiene ortografía y puntuaciones que la lógica ignora. Hace unos días reflexionábamos con una colega conocida, intérprete de conferencias, acerca de esa búsqueda incompleta de marcas en los textos para señalar una real intencionalidad del autor. Deberíamos atender a propósito de los poemas de Dickinson a esta ortografía lírica que procura pautar lo que Baudelaire llamó las intermitencias del corazón. Porque marcar el ritmo de lo isocrónico, es utilizar estos esdrújulos siempre lo que categoriza a uno como académico, no es problema. La cuestión radical de la lírica es consignar las aceleraciones y las arritmias del músculo vil, como le llamaba Carducci, despectiva y humorísticamente. ¿Cómo deberíamos marcar con el poema salido de Safo, que todos conocemos a través de traducciones, por lo tanto el niño de nuestro caballero? Obvio el poema, y lo recuerdo simplemente en la primera versión que todos conocemos, que es en Estrofas Sáficas de Esteban de Villegas. Toda me cubro de sudor helado, pálido quedo cual marchita hierba. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando se acerca el amante hacia ella y los cambios cordiales que va teniendo. Quevedo, señor de la lengua y los recursos de la lengua, inventó el verbo tantalear, tantaleando la dudosa luz del día. Escribe magnífica y ajustadamente, y usa el verbo con cierta frecuencia porque es un hombre que habla de hombres para hombres. Todos tantaleamos. La condición humana es, en muchos niveles, tantálica. Todo autor tantalea incesante frente a la página en blanco, y todo lector tantalea sobre lo negro en lo blanco. Lo tantálico está en la médula del hombre. Imágenes y mitos poéticos son prueba de que no le es dado al hombre mentar toda realidad en forma recta, pues la fluidez viva se nos escapa reacio al verbo. Y llegamos a la etapa actual de la fortuna, la quinta, la fortuna de la poesía de Emily Dickinson, la de la traducción. El malhumorado Grusac, en una de las páginas de la biblioteca, cuando reseña el tomo llamado Traducciones de Leopoldo Díaz, asienta con injusticia una ley que dice: todos los géneros tienen sus leyes, la traducción tiene por ley que no debe ser intentada. Usted no ha entendido esa ley grusaquiana. Es una afirmación de vuelo gallinacio. ¿Qué sería de Francia, patria natal de Don Paul, si no hubiera vertido a su lengua a los románticos ingleses y alemanes que nutrieron la literatura francesa y alimentaron a Hugo y a Chateaubriand? Que hubiera sido la filosofía medieval en las versiones de los griegos, etcétera, etcétera. Un buen francés, Paul Valéry, más universal que Grusac, afirmó entre muchos otras 3 premisas. Para la traducción, dice, la primera es que su función es dejar en el lector una nostalgia del original. La segunda, cada generación debe hacer sus propias traducciones en su lengua de uso. Y la tercera, la traducción reafirma la unidad de lo humano. Más allá de la diversidad de las lenguas, Borges decía que un hombre puede revelar un enigma que otro hombre le propone.
que un hombre puede salir de un laberinto que otro hombre construyó. Un hombre puede trasladar a otra lengua un poema, por ascóndito y complejo que este sea. Siempre quise usar la palabra ascóndito y no se me da. Estamos pues en la quinta etapa del desarrollo de la fortuna dickinsoniana, la universalidad de la obra de la poeta que se logra y se proyecta a través de la traducción. Por cierto, no es nuestro cofrade Costa Picasso el primero que vierte al castellano piezas de Emily Dickinson, y ahí hay una larga enunciación que los ahorro a ustedes de todos los que han traducido, entre otros a nuestra Silvina Ocampo, que ha tenido una difusión interesante a través del teatro, como se verá después. Borges apuntaba en el prólogo de aquella edición de los poemas selectos de Dickinson, hecha por Silvina Ocampo: no hay que yo sepa una vida más apasionada y solitaria que la de esta mujer. Prefirió soñar de amor y acaso imaginarlo y temerlo. En su recluida aldea de Amherst buscó la reclusión de su casa, en su casa la reclusión del color blanco, que como dice Lugones es el color de la idiocia, y la que, palabra que también es regalo, y la de no dejarse ver por los pocos amigos que recibía. Publicar una para ella parte esencial del destino de un escritor, después de su muerte, etcétera, etcétera. Bien. He sospechado que el concepto de versión literal, dice Borges, desconocido de los antiguos, procede de los fieles que no se atrevían a cambiar una palabra dictada por el espíritu, dicho sea con mayúsculas. En 1976, el dramaturgo norteamericano William Lutz estrenó en Broadway La Bella de Amherst, un monólogo escénico sobre la poetisa. En nuestro país se encarnó la pieza y la figura de Emily China Zorrilla, quien, dirigida por Alejandra Boero, llegó al millar de representaciones en la década del 80, en gira argentina y americana, que alcanzó hasta la ciudad natal de la misma Emily. La actriz uruguaya se valió para los poemas que recitaba, intercalados en el monólogo, de la versión de Silvina Ocampo. Posteriormente la representó también en 2007 Norma Leandro. Se ha llamado a Emily la reclusa de Amherst. Es significativa esta voluntaria distancia que fue tomando de la vida social y aún familiar. Después de su salida para hacer sus estudios, regresa a su pequeña ciudad y se va recluyendo en círculos concéntricos hacia su insularidad, su pueblo, su casa, su habitación. En su generación cabría señalar tres actitudes de creadores literarios frente a lo social. La de Emerson, a quien ella tratara y leyera, que practicó lo que se llamaba entonces una conversable sociabilidad. Hay una frase de Emerson hermosa que además limita lo social cuando dice: tengo 2 sillas para la amistad y 3 para la sociedad. La de Thoreau, que abandona lo urbano y se refugia en los bosques armados de su sabida desobediencia civil. Y la de Hawthorne, que se encaracola en su habitación y se enmudece al comercio ilegal de la palabra. Por su actitud, Emily está más cerca del autor de La Casa de los 7 Cejados, al que había leído y releído. Incluso el gesto emiliano de acercarse, como cuentan los biógrafos, a la baranda del piso alto para escuchar de allí la tertulia animada del salón de planta baja, nos recuerda al transformado Gregor Samsa, asomado al barandal de la escalera, para escuchar en medio de sus limitaciones la interpretación que su hermana hacía en el violín. Hay algo de esta concepción de sí mismo, de seres que se saben diferentes por distintas razones, el transformado Gregor y ella, que no pertenecen al mundo de abajo. Frente al lema de Baudelaire, ofrecer al lector mi corazón puesto al desnudo, la víscera noble, en este caso de Emily, no va a ser ofrecida en su desnudez, por el contrario, es una excéntrica centrada en sí, pero su yo no se manifiesta en sus poemas en forma paladina y directa, sino en la mayoría de los casos, mutado en yo lírico, como insiste una y otra vez con lucidez para evitar equívocos Costa Picasso. Días pasados una colega me escribía preocupada por el destino de los traductores debido al anuncio de la perfección de las máquinas traductoras, posiblemente iniciadas en la modernidad por el abuelo Swift, por Jonathan. Yo le diría que a los traductores maquinales que ensayen la traducción de los poemas 376, 546 o 742 para ver qué hacen las maquinitas con eso. Hemos hecho ensayos con frases argentinas muy simples en las máquinas de traducir y salen estropicios. La obra traductora de nuestro cofrade académico se ha mostrado estos últimos años con una vitalidad enorme. Varios de sus aportes han sido presentados en esta misma casa y su trabajo de Dragoman es harto conocido. Ha elegido para el tomo de sus versiones el verso inicial del poema 258, Oblicuidad de luz, que él nos va a glosar después.
Una luz cegada, indirecta, no cenital y categórica. En la tapa de volumen vemos una abeja libando de una flor. Recuerda aquella clasificación que decía Francis Bacon cuando estimaba que los hombres y las mujeres que producen algo tienen tres modalidades. La modalidad de la hormiga, que es la de muchos colegas que amontonan lo ajeno en su propia cueva. La modalidad de la araña, que saca todo de sí, teje la tela y lo que le sobra la come, de modo que todo lo produce desde sí y vuelve así. Y la de la abeja, que es la que te inquieto el colega por la tardanza de esto, usted me invitó a hablar, ya sabe que soy larguero, de modo que la responsabilidad consiste en asumir las propias decisiones. Bien, entonces, la abeja que todo lo liba acá y allá y produce su propia miel personalísima. A diferencia de otras versiones, contra Picasso se ha esforzado por replicar en su traducción los usos de la autora, en una actitud de respeto por su obra en todos los rasgos formales, aun en los grafemáticos, en sus preferencias léxicas, en la inserción de los guiones, en el mimar los arcaísmos. Pero más allá de esto, el escolio que acompaña a cada poema es lo que debemos reagradecer. Esos apuntamientos puestos al pie para no sobreponerse al texto lírico, sirviéndole dócilmente de base, son como una especie de pequeños atlantes con voluntad de servicio al lector, que es lo que siempre ha hecho en sus notas, recuerdo los 3 tomos de Borges, con Rolando Costa Picasso, orientándonos en el terreno incierto y difícil de los versos de la poeta norteamericana. Nos abren opciones y probabilidades de lectura no canonizadas. Costa Picasso no fuerza nunca el pedal, no acentúa las aseveraciones. Sabe que una poesía lírica es, como decía Goethe, circunstancial. Es decir, claro, circunstanciales, pero son circunstancias ahondadas por el talento creador y proyectadas con trascendencia, no atadas a lo episódico o al confesionalismo pasional. Son sentimientos decantados, como definía la poesía Wordsworth. Por eso, en sus observaciones nunca es sistemático, porque un hondo autor lírico no lo es, y lo prueban sus movimientos de acercamiento y distancia, de atracción y cuestionamiento por lo religioso y lo divino, aquí con cierto fervor y allá cuasi blasfemo. Poesía difícil, compleja más que oscura, exige pleito de lectura en el esfuerzo de allegamiento. Por eso, agradecemos a Costa Picasso su doble asistencia de habernosla traducido con su sabio sentido de matices y de orientarnos en su penetrante, graduada y sugerencia de acotación, escolio marginal. Uno, frente a las contribuciones del colega, quisiera tener dos cabezas para sacarle a nuestro colega 2 sombreros. Muchas gracias. A continuación escuchamos entonces a la colega de Emily Dickinson,